cuento de la vida real, El mantel. Es un hermoso cuento de la vida real que nos enseña cómo Dios mueve los hilos para que dos personas se encuentren. El nuevo pastor recién asignado para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, en Nueva York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su primera oportunidad. Cuando llegó a la iglesia se encontró que estaba en pésimas condiciones y que requería de mucho trabajo. Se fijó como meta tener todo listo para Nochebuena. Trabajó arduamente reparando bancos, paredes y pintando todo lo que podía. Y para el 18 de diciembre ya había concluido con casi todos los trabajos, adelantándose a la meta fijada. El 19 de diciembre se produjo un terrible temporal que azotó el área por 2 días. El 21 de diciembre el pastor fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, socavando el área considerable del revoque de 20 a 8 pies cayendo de la pared frontal detrás del púlpito, dejando un hueco que comenzaba a la altura de la cabeza. El pastor limpió el desastre del piso y, no sabiendo más qué hacer, salió para su casa pensando en posponer el servicio de Navidad. En el camino notó que una tienda estaba llevando a cabo una venta de mercado de pulgas a beneficio de una institución y decidió entrar. Uno de los artículos era un mantel hecho a mano, color hueso con un trabajo exquisito de aplicación y bellos colores, más una cruz bordada en el centro. Era del tamaño adecuado para cubrir el hueco de la pared. Lo compró y regresó a la iglesia. Ya había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el ómnibus que finalmente perdió. El pastor la invitó a ir a la iglesia donde había calefacción, pues el próximo autobús pasaría 45 minutos después. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al pastor, mientras éste buscaba escaleras, ganchos, etc., para colocar el mantel en la pared. El pastor apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia él. Su cara estaba blanca como el papel. «Pastor, ¿dónde consiguió este mantel?» El pastor le explicó dónde lo había comprado. La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían allí. Sí, estaban allí las iniciales de la mujer, y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer apenas podía creerlo y le explicó al pastor que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica buena. Cuando los nazis llegaron, el esposo, tratando de salvarla, la había adelantado para que se fuera, para que no la capturaran. Y él se quedó y fue enviado a prisión. El pastor la llevó con su auto hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó, diciendo que era al menos lo que podía hacer después de la amabilidad que él había tenido con ella. Se sentía muy agradecida, ya que solo fue a Brooklyn por trabajo, limpieza de una casa una vez a la semana. Qué maravilloso fue el oficio religioso de Nochebuena. La iglesia estaba repleta, la música y el espíritu que reinaba era excelente. Al finalizar el servicio, el pastor despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volvería. Un hombre mayor que el pastor reconoció como del vecindario seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, y el pastor se preguntaba interiormente por qué no se retiraba.
El hombre le preguntó dónde había conseguido aquel mantel porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás. ¿Y cómo podría haber dos manteles tan idénticos? El hombre relató cómo había llegado los nazis y él había forzado a su esposa a irse para salvarla y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni a su hogar en todos aquellos años. El pastor le preguntó si le permitía llevarlo a dar una vuelta. Se dirigieron al otro lado de la ciudad, a la misma dirección donde había dejado a la señora que había hecho el mantel. Ayudó al hombre a subir los 3 pisos que llevaban a la casa de la mujer, tocó la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que podía haberse imaginado. Los caminos de la vida y las manos de Dios y los hilos de Dios nos sorprenden a todos en este cuento. Tiene más de 50 años y es un cuento de la vida real que espero sea disfrutable para todos ustedes.